Bienvenidos a un episodio más de Poder de Seguir con Adri Domínguez. El día de hoy estoy con dos mujeres que admiro mucho, que respeto por el hecho de estar aquí. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común. Nuestros hijos, una de ellas, originaria de Huiramba, vivió toda su infancia en la Ciudad de México, regresa por azares del destino, más bien elige estar aquí y regresarse aquí a Huiramba, se establece, tiene un hijo, el cual es el tema en común que tenemos. Posteriormente está otra mujer, ella es del municipio vecino de Lagunillas, también tiene un hijo, bueno, tiene dos, pero tiene un hijo en el cual desde que inicié con este podcast me dijo: Adri, cuando tú estés lista, cuando tú quieras, me des la oportunidad de hablar sobre mi hijo, porque quiero que más personas sepan apoyar o que más personas sean empáticas con este tema sobre mi hijo, porque yo sé que muchas personas pasamos lo mismo y no es entendido. Entonces, el día de hoy, estas dos mujeres que se atreven, porque no cualquier mujer se atreve o no cualquier mamá se atreve a hablar de sus hijos por un tema que es muy delicado, porque es lo que más queremos y son temas muy sensibles para cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy se va a poner buenísimo. Continuamos. Bueno, se preguntarán, ¿quiénes son ellas? Pues tenemos aquí a Lupita. Bienvenida, Lupita. Gracias. Y del otro lado tenemos a Isabel de Lagunillas. Ella es quien me pidió estar. Sí. Así es que es muy valiente por estar aquí, ambas. Entonces ahora sí, comenzamos. Y como saben, ya sabemos la dinámica de todo esto. Yo armé unas preguntitas para irlas guiando sobre los temas y poco a poco irnos guiando sobre el tema que queremos, el tema central, ¿verdad? Primera pregunta, voy a empezar contigo, Lupita. Sí. ¿Cómo fueron tus papás contigo cuando eras niña? La verdad es que yo tuve una infancia muy feliz. Yo siempre fui una niña muy cuidada. Crecí dentro de una familia muy tradicional, en cuestión de que papá salía a trabajar, mamá era ama de casa y siempre estaba pendiente de nosotros. Pero ellos siempre estuvieron los dos muy al pendiente de tanto de mi hermano como de mí. En la escuela, en actividades, en todo, vacaciones, siempre salimos de vacaciones. Prácticamente mucho de mi infancia en cuestión de vacaciones fue aquí con los primos. Porque vivías en la Ciudad de México. Vivía en Ciudad de México. Yo nací y crecí en Ciudad de México. Todas mis actividades, toda mi vida fue allá, pero las vacaciones fueron aquí. Entonces aquí, al tener una familia tan grande y tan llena de primos, pues era venir prácticamente totalmente a divertirte, porque aparte mi abuelita no nos decía nada. Cortábamos flores, jugábamos en el lodo, nos mojábamos todo y nadie te decía nada. Entonces a mí me gustaba venir aquí porque aquí era más libre. En Ciudad de México, al ser más gente, más peligro, más todo, pues era como más retraído el tema de poder salir a divertirte. Pero yo tuve una infancia muy feliz, muy cuidada. ¿Y con quién tenías como mayor cercanía? ¿Con tu mamá o con tu papá? Siempre ha sido con mi mamá. Mi papá y yo tenemos el mismo carácter, entonces de repente sí chocamos mucho. Hasta hace algunos años que ya hemos como tratado más, como que nos hemos tratado más, y siempre soy como la parte que ayuda. Entonces siempre es, ocupamos un papel, Lupita, ocupamos ir al banco, Lupita, ocupamos esto, Lupita. Entonces siempre soy la parte que apoyo. Pero con quien platico más, con quien me identifico más, con quien estoy más en contacto con mi mamá. ¿Cómo era tu relación con tu hermano mayor? Es mayor, Mamá. 3 años mayor. Como niños siempre peleabas, ¿no? Pero aparte yo me hice muy brusca y muy tosca porque pues siempre era jugar con mi hermano. Jugar fútbol, jugar luchas, jugar todo lo de niños. Entonces o me defendía o me llevaba a la. Ya cuando crecimos yo era muy celosa con él, entonces cuando empezó con las novias era así como de no mames. Entonces, pero también de repente él llegaba y, oye, vamos, a nosotros siempre nos ha gustado mucho la verdad, yo creo que por lo mismo de las raíces. Vamos a ver el recodo y ¡bah! Y nos íbamos. De repente se casa a los 24 años y fue así de, ajá, y ahora apenas nos empezábamos a llevar bien y tú ya te casaste. ¿No? Entonces, en la casa de mis papás es de 3 pisos, entonces si ellos llegaban y yo estaba en la sala, me subía y me encerraba. Me encerraba y le cerraba la O sea, puerta. ¿fuiste la cuñada celosa? Sí, bajaba, no le hacía maldades ni nada, jamás en la vida, pero sí era así como que prefería tomar mi distancia. Ya cuando yo me casé y todo, ya como
empezamos a llevar una muy buena relación y una relación muy padre. La verdad es que hemos tenido una relación donde lo mismo siempre hemos como que nos hemos apoyado. Ya últimamente ya ha sido surgido un poquito de distancia ya por el tema de trabajo y todo eso, pero Bueno, Isa, ¿y cómo fue tu relación con tus papás? Pues siempre fue muy bonita, la verdad sí, también igual que ella, crecí con una familia muy tradicional, vivíamos con los abuelos por parte de mi mamá, entonces también todo el tiempo crecí con esas 4 figuras que eran mis abuelos y mis papás. Y en el sentido paterno, pues sí, mi papá siempre ha estado ahí y todo, pero siempre tuve más cerca a mi abuelo, porque pues mi papá salía a trabajar y mi abuelo era el que era como más mi figura paterna y hasta la fecha sigue siendo. Y con mi mamá, pues también muy muy buena, pues sí, de chiquitos, porque ya de grande no tanto, ni con mi mamá ni con mi papá, yo me casé muy joven, me casé a los 16 años y al punto cuando ya me casé, pues tomé esa distancia de los dos. Yo como hermana mayor, pues siempre fui como más independiente, más cerrada en ese tema de que, oye mamá esto no, oye papá esto no. O sea, yo era hermana mayor y yo me encargaba de mis hermanos, le ayudaba mucho a mi mamá en la casa. Yo era la que, oye, si se anda peleando, cálmense porque mi mamá, así no fue con ella, mi mamá sí fue una mamá que, dice ella, yo fui una mamá mala. Pero ahora que estoy grande, ya que voy comprendiendo más cosas, mi mamá fue una excelente madre. Porque gracias a que ella fue dura, por así decirlo, con nosotros, y que mi papá también tiene esa parte, no nos descarriamos ni somos malos hijos ni nada. O sea, fue muy firme, pero a la vez te sirvió Sí, pues, bastante. porque en el sentido ese, los fines de semana eran padrísimos, súper padres. Mi papá llegaba el día sábado a las 5 de la tarde y desde ese día a veces nos salíamos. Yo te conozco casi todos los ranchitos de toda la costa, de los mágicos, porque mi papá era de, vámonos a conocer. Un día dijo, ¿saben qué? Tengo ganas de una guitarra. Y que nos fuimos al carro que nos lleva Paracho con la guitarra. Y luego mi mamá tenía familia en la costa, en Coahuayana. Es el último ranchito de Michoacán que colinda con Colima. Y mi mamá tiene hermanos, medios hermanos para allá. Un día dijo, vamos a ir allá con tus tíos, pero nos vamos a ir por toda la costa. Y conocimos todos los ranchitos que son por la costa. Que tu infancia fue tranquila, que tuviste una buena relación Sí. con tus papás, Fueron aunque firmes. dices que fueron muy firmes, pero tú como hija te llevaste bien, Sí, tuviste una buena relación. ya está. O esa relación bonita la entendiste hasta que te casaste. Pues parte entendí cosas de mi mamá y de mi papá como pareja hasta que yo me Hasta junté que lo vives, ¿no? con mi pareja y cuando mis hijos, porque yo tuve una pérdida antes del bebé, del niño del que vamos a hablar, tuve una pérdida, entonces también ahí como que maduras de golpe y entiendes todavía muchas más cosas y fue que yo me di cuenta de ese amor de madre y de que a veces uno como hijo juzga mal a los papás. Porque en el momento que luego a veces mi mamá sí había momentos en que me regañaba porque también fui una niña muy inquieta, yo no me estaba en paz un solo segundo y a mí me encantaba, yo ahora me voy a subir aquí, yo ahora voy a agarrar acá y en la escuela era mi mamá era, yo creo que pobrecita, le iba como en feria porque de todo me, o sea, me regañaban, yo no podía estarme sentada, yo era la comadre. Y yo con todos le quería platicar y con todos quería hablar y yo quería estar. ¿Te parece a tu mamá? Ajá. ¿Te parece a tu La mamá? verdad, en ese sentido, ahora de tarea tengo que ponerme a sentar a platicar con mi mamá de esos temas, pero yo no sé cómo era mi mamá en la escuela. Pero ahora yo, con mi hija, entiendo por qué es así y por qué yo también era así. Porque también es fuerte de vivir todo esto. Sí. Te vas identificando porque yo la verdad es que siempre fui de excelencia en la escuela. Siempre toda la vida fue reconocimiento. Mi hermano y yo los dos. Pero también en el tema de la plática siempre, señores, que cambiamos a Lupita para atrás, para adelante, en medio, al lado, al otro lado. Y es que en donde la sentemos, Plática. Y así es con mi Entonces familia. tenemos otra cosa en común. Así es con mi familia. Y hablamos mucho. Yo también sé. A mí en lo personal me gustaba platicar. Y si te gusta platicar, pues no lo ves como una distracción, ¿verdad? Al contrario, como algo Bueno, algo más de tener. Sí. Entonces ya ven, otra cosa en común que tenemos. Sí. Pero ¿cómo era su vida antes de casarse?
¿Cómo podrían describir, resumir qué fue su vida? Pues yo la verdad es que lo que te decía, siempre fui como niña de casa, fui muy cuidada. Aquí yo sí fui tenía un poco más de libertad hasta cierto punto, porque es un dato súper chistoso en mi vida, que del lado de la familia paterna somos 3 mujeres y un hombre que cumplimos, o sea, nacimos en el mismo año, en el 88. Y del lado de la familia materna son 3 hombres y yo como mujer, que igualmente nacimos en el mismo año. Nos llevamos algunos con días, algunos con meses, pero dentro del mismo año. Entonces cuando veníamos aquí, que ya éramos como más jóvenes, yo no me sentía total en libertad. Mi mamá no le valía, ¿no? Él se iba por otro lado y como que cada quien en su mundo. Pero el hecho de estar con mis primos, había veces que ni siquiera dejaba que alguien más se acercara como a invitarme a bailar, porque tenía así a Porque los éramos 3. celosos. Ajá. Más uno de ellos, que ya no es mi primo, es mi sobrino, con él me llevaba súper bien. Entonces era así como de, oye, pues ya vete, ¿no? O sea, ya, a mi esposo yo lo conocí por ellos, porque como son amigos de toda la vida, ya con él lo conocía de toda la vida también, pues nos caíamos súper mal. Entonces así que era como, Dios, qué es mal. Y ve, ¿dónde acabé? No dice Con el que peor. te cayó mal. Ajá, sí. ¿Por qué te cayó mal? No sé, como que lo veía y no me caía bien. O sea, yo lo veía y me decía, este payaso, tú quieres hacer broma, y a mí me caía mal. Porque es muy bromista. Sí, ¿verdad? sí, Por supuesto, o sea, nunca sabes qué te está diciendo en serio y qué te está diciendo en verdad, ¿no? Hasta la fecha mi mamá se le queda viendo y le dice, a ver, profe, ¿no? Porque mi esposo es docente de secundaria, entonces mi mamá para todo le dice, profe. ¿Y en tu caso? ¿Cómo fue? Pues como yo me casé chica, yo conocí a mi esposo desde que tenía 12 años. Porque ¿Fue tu novio desde los 12 años? nuestras familias se conocen entre sí. Mi papá traía un camión que entra hacia la ruta de las Pilas, el correo, por de aquel lado. Y el hermano más chico de él, que somos de una edad, yo le gano por 1 año, quería a mi papá de padrino. Y yo quiero que sea mi padrino, y entonces lo agarraron de padrino, y ya era una convivencia de cada 8 días. A mi papá le gustaba mucho convivir con sus compadres. Entonces convivimos por mucho tiempo así como amigos, y luego nos hicimos mejores amigos, y yo por ahí le ayudé a que tuviera una noviecita, y yo fui la que, ay sí, mira, háblale, porque la muchacha me decía, ay, es que me gusta, pero no me habla, es en serio, que no sé qué. Entonces ya yo me iba y le decía, la cupida. sí, ya no me iba y le decía, ¿qué ya se te hizo? Ay, sí, vete, mira esta muchacha. Y entonces esa era nuestra relación, de que así crecimos juntos. Y él todo el tiempo también así como protegiéndome. Dice, yo de cierta manera al principio te veía como hermana. Dice, pero ya luego fuiste creciendo, y yo siempre desde chica he sido muy desarrollada. O sea, pues conoces a mi mamá es de frondosa, de cadera, y por parte de mi papá pues todas somos bustonas. Entonces siempre aparenté un poco más la edad de la que Se desarrollaste muy tengo. pronto a lo mejor. Entonces, dice, hubo un punto en donde tú empezaste a despertar esos sentimientos en mí, que yo decía, no están bien porque ella es una niña y yo soy ya un muchacho. Pero dice, yo me esperé hasta que cumplí 15 años y nos vinimos a vivir a Lagunillas, porque yo no soy de Lagunillas, yo soy de Santiago Ndameo, y vivíamos allá. Pero mi papá, por su trabajo, como él tenía que salir de las Pilas, entonces mi papá se cansó. Hubo un tiempo en que dijo, no, yo ya necesito dormir un poco más, y nos vinimos a vivir para acá rentando. Y ya cuando yo me vine a vivir aquí a Lagunillas, él fue donde dijo, ya aquí soy. Y se fue y fue bien Entonces diferente. duraron 1 año de novios. Sí, porque yo ya tenía demasiado tiempo conociéndolo y a su familia. Y sentías que te lo robaban, yo creo. No, déjate, él era el que sentía que me robaban, porque pues cuando llegué aquí había muchos muchachos. Uno cuando llega el chiquillo a una escuela nueva o a un lugar nuevo, eres la novedad y todos quieren hablarte y todos quieren platicar contigo, y así. Entonces él fue el que dijo no. Y yo también en ese punto creo que como con mi papá, siempre uno busca la persona que tú digas, ay, como mi papá. Entonces él, la edad que era un poco más grande que yo, 9 años más grande que yo, y yo lo veía que era responsable, que era trabajador, que teníamos como las mismas ideas de que quiere formar una familia,
yo siempre. Feliz, Yo, la sí. familia feliz. Pues sí, feliz, en cierto punto, porque de todas Conmigo maneras, no aplica eso. de todas maneras no se crean, como hermana mayor y como al ser yo la hermana mayor, yo tomé también como un rol de mamá. Entonces yo me ponía a veces en muchas situaciones a la par con mi mamá. Muchas cosas que a lo mejor ella vivía, pues yo también a veces las resentía. ¿Tú dirías que en este momento estás bien siendo mamá? Sí, ¿Te sí, la sientes verdad, plena? me siento plenísima. Y al principio te quedas como de, ¿por qué me pasan estas cosas? Como cuando perdí a mi primer bebé. Yo dije, ay, pero ¿por qué pasan estas cosas? Y luego cuando lo perdí, intenté volver a quedar embarazada, también di con muchos doctores que no, tú ya no vas a poder tener hijos. Y yo 16, Sí, eso 17 te años, frustraba. me frustró. O sea que. Sí, A ver, es entiende. sí. O sea que a tus 16 años te juntas con él, porque Ujú. aquí es, yo siempre voy a explicar que La aquí, juntada. cómo es la juntada, Sí. ¿verdad? Cómo es la juntada en un pueblo. Entonces aquí en un pueblo es de, ya quiero vivir con ella, me gusta, ya quiero vivir con ella, es, me la robo, ¿no? Sí, Me Me voy la robo, me voy a su casa, algo. me voy a su casa, de que la veo. y ya en lugar de irme, nada más, ya me quedo con él, ya en lugar de regresarme a mi casa, pues ya me quedo ahí, ¿no? Y ya después de eso, pues ya. Así es. Ya eso es el matrimonio y muchas veces pues no se culmina en casarse, a veces ni siquiera de forma legal, nada. Nada. Normalmente nada más me junto y así hay muchos matrimonios, porque Sí. aquí es muy común, lo que decimos mucho, ya se la robó, y ya se la robó a qué edad, a los 14, 15 años, 16 años, entonces te roba, o sea, se juntan ustedes Sí. a tus 16 años, inmediatamente quedas embarazada, A los 6 meses quedas embarazada, pierdes a ese bebé. De hecho, el 18 de este mes hace 9 años que lo perdí. o sea, bien jovencita que tú eres. Pero también replanteando otro, porque ahorita vamos a ese tema. No sé si ustedes coincidan, pero lo más bonito que tenemos yo creo en la vida, al menos a mí, yo digo, el ser mamá no ha sido lo más fácil, pero yo creo que ha sido el reto más grande de mi vida, Sí. pero también es lo que más amo en mi vida. Sí. Me O sea, parece, ¿verdad? ¿verdad que está padre ahorita que son como los dos pueblos opuestos, ¿no? Porque ella se casó súper joven, Ajá. se la robaron y yo duré 7 años de novia. Me casé a los 26 años y decidí buscar ser mamá a los 29. Cuando tú ya estabas segura que eres yo planeé. Pero aparte, sí me llama mucho la atención que son totalmente contrarios. Ella dice, bueno, ya teníamos tiempo conociéndonos y todo. Yo tenía toda la vida conociéndolo, pero a mí me cayó súper mal, ¿no? Entonces, en una fiesta de Entonces, ¿en qué octubre, momento te gustó? en una fiesta de octubre yo me vine, estando en la universidad en el tercer semestre, yo tenía que hacer prácticas fuera de Ciudad de México. Entonces yo dije, todas mis amigas se fueron a playa o así, yo dije, a mis papás ni de loca me van a dejar ir a playa. No, o sea, ni para qué planteárselos porque no me van a dejar ir, pero tampoco me quiero quedar aquí. O sea, que vivían en la Ciudad de México, pero tenían bien arraigados sus ideas Sí, del pueblo. Sí, yo de hecho me casé, traigo mi mamá, yo fui una mujer de pagar, porque yo todavía fui pedida, un año de pedida, todo. Sí, ¿no? sí. En mi caso sí fue el destino, porque en octubre pues estuvimos juntos en un baile, que aquí le llaman el baile, ¿no? Y después Ya, todos qué mis padres primas, son esos bailes Ay, que que vienen sí. del pueblo. y mis primas me hacían burla y yo, ay, claro que no. Entonces un día fui al doctor a Morelia y venía con una de mis primas y yo tenía una fiesta en el hotel donde yo estaba prestando mi servicio, había una fiesta y me habían dado solamente 2 pases, el mío y el de Diego. Yo decía, es que si invito a una, se me va a sentir la otra, y si invito a la otra, se me va a sentir la otra. Y si me voy sola, todos van a ir acompañados. ¿Qué voy a hacer? Mejor no voy. Entonces ese día venía hablando con esa prima y ya me dice, pues invita a Martel. Y yo, ay no, ¿cómo lo voy a invitar? Aparte yo invitándole, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? No, jamás en la vida. No, entonces me dice, ya, total que tanto me hartó que le dije, bueno, ahorita, si entrando a Huiramba, así literalmente de la parada del camión, yo traía carro en ese entonces, a la casa de mi abuelita, que era donde yo vivía, no lo encontramos, lo invito, ¿no? Y ya de repente veníamos ahí por los tacos de Blaca y me dice mi prima, mira quién viene ahí, yo no puede ser. O sea, nada me queda así.
Y como yo siempre he sido de que a mí me han enseñado que lo que se dice se cumple, entonces luego me volteo por ese lado. Ya me dicen, lo tienes que cumplir. No, y entonces paré el carro, le bajo el dinero y ya le digo, oye, es que mira, hay una fiesta en el hotel donde yo estoy trabajando, no sé si me quieras acompañar. Y todavía me dijo, déjame pensar. Y yo por dentro, qué menso, o sea. No, se te siente difícil. Ajá, no, ya, pero volteé y me dice, sí, te acompaño, ¿a qué hora, cuándo y todo? Y ya, de ahí empezamos a salir. Pero nuestra relación siempre fue así como de las vacaciones. Pero ahí quedaste, ¿no? Pero ahí quedé. No, pues qué padre, miren, una bien jovencita, yo creo que aquí tiene que ver mucho, Lupita, el hecho de que haya salido. Porque yo coincido, por ejemplo, con ella, eso te crea otra mentalidad y otra forma de ver la vida. Porque te puedo asegurar que aquí, yo no generalizo. Ya cuando sales de Huiramba y que te vas a lo mejor a estudiar y esto, ya tu contexto cambia. Ya a lo mejor dices, no, ya no quiero eso, ya a lo mejor. Pero así de chiquitas, así, jovencitas, no, si sientes, pues se te va el muchacho, sí o no, o sea, sí te convences, pues, sí sueñas en ese lado de una familia, pues, completa y que debe ser pronto y todo eso, esas ilusiones que se tienen cuando uno está soltero. Y ya después pasa una etapa en la que ya tantas ilusiones así de niña, ya se te van pasando, entonces empiezas a madurar. Por eso tú planeaste y todo esto, y normalmente en tu caso, pues, ¿cuál planeado? Tú nada más. Sí. Pues lo que es, lo que es, yo me casé para tener hijos y pues me estoy tardando. Ajá, me estoy tardando. Así es como siempre, ¿verdad? Tienes una pérdida que te lleva ahora sí, a planear. ¿Cómo fue ese duelo? ¿Te llevó un tiempo de duelo? Fueron más o menos, pues es que en el momento que yo perdí al bebé, la doctora con la que me traté me dijo, necesitamos que si quieres tener bebé, al más tardar 6 meses, intentes nuevamente, porque también ahí fue lo que se me pasó comentar, que el bebé que perdí duró casi un mes muerto dentro de mí, no nos dimos cuenta porque fue para cumplir los 5 meses y todavía yo no sentía que se moviera mucho y eso, entonces lo perdí y gracias a Dios la doctora rescató mi matriz, porque pues al estar tanto tiempo muerto dentro de mí, se pudrió líquido y el bebé fueron pedacitos, ya solo lo que quedó de él. Entonces me lo rescataron y la doctora me dijo, pero como es un regrado, lo que te hacen, pues raspan tu matriz y te la dejan delgadita, y me entré en tratamiento y me dijo, en 6 meses lo intentas. Pasaron 6 meses y yo no quedaba embarazada, y luego pasó el año y yo no quedaba embarazada, y cuando cumplí el año, para todo este tiempo, pues mi esposo y yo era haciendo la tarea de que no, sí, tenemos que, y no quedábamos, entonces ya cuando cumplimos el año le dije, ¿sabes qué? Que sea lo que Dios quiera. Si tiene que llegar en este momento, va a llegar, y si no, cuando Diosito me lo quiera mandar, yo entregué mi cuerpo, mi matriz a la Virgen de la Salud, y le dije, Virgencita de la Salud, cuando tú creas conveniente, cuando ya mi cuerpo esté listo, me lo vas a mandar. Eso fue como, en junio, que fue que pasó el año, y en agosto me enteré que estaba muerto. ¿En qué momento te diste cuenta que dijiste, Lupita, las cosas no están normales o no están bien, algo que no me late? ¿Qué fue eso que detonó? Mira, yo la verdad es que yo sabía que para mí el quedar embarazada no iba a ser fácil, porque a mí desde la adolescencia me dijeron que tenía mis 2 ovarios poliquísticos. Entonces toda la vida estuve con hormonas, y ya sabía que no iba a ser fácil embarazarme. Y de repente me empezaron a surgir como antojos muy raros, ¿no? Como me acuerdo perfecto de 2 que fueron fresas con crema, ni con crema, era con miel y granola, pero esas veces que las pruebas y dices, uy, no me pasó, y las dejé de lado, ¿no? Y la otra, te digo que en ese tiempo estaba súper dieta, súper ejercicio, y me acuerdo mucho que se me antojaron unos chetos de esos naranjas con un montón de salsa y limón y un raspado de grosella. Y como literal, como niña de secundaria, me senté en la banqueta de la oficina donde trabajaba y me las estaba comiendo. Y mi amiga me dijo, estás como muy rara, o sea, tú para que comas eso, porque ya llevaba como 1 año y medio de dieta, ¿no? Yo, pero es que se me super antojó y no sabes lo bueno que me está sabiendo.
Me dice, yo que tú me hice una prueba de embarazo. Yo, no, ¿para qué? Si va a ser negativa otra vez, ya cuántas pruebas llevo, son negativas, no sé qué. ¿Y sientes que le estabas forzando para, como por una decepción? No, ¿O te negabas o era una incredulidad? ya como ¿Qué que pasaba? ya lo había dado por hecho, ¿sabes? Porque a mí ya muchos doctores me habían dicho que no iba a poder ser mamá a Y menos tú ya que lo habías fuera aceptado. por fertilización in vitro. Entonces, yo ya como que ya lo había aceptado, ya lo había como que digerido. Entonces yo como que decía, "Ay, ya, ¿para qué?". Me acuerdo perfecto que ahorita que lo comentabas cuando se lo entregaste ya a la Virgen, Sí. yo lo hice por medio de una carta. Que yo le escribí una carta a mi hijo, yo le puse así literalmente mi querido Ángel y le dije, en el momento en que tú deseas llegar a esta vida, va a ser lo mejor que puedas. Me fui, me hice la prueba de sangre, le hablé a la ginecóloga con la cual nos estábamos llevando el tratamiento, le marco y me contesta su asistente y me dice, ¿no tienes citas hoy? Tienes citas hasta dentro de 3 semanas. Y yo, me dice, mira, si se desocupa una, te hablo para que vengas, pero en ese momento. Pues ese mismo día a las 3 de la tarde me dicen, Lupita, se acaba de cancelar una cita, la agarras a las 5, sí, le marco a Martel, te vienes y te veo en el hospital a las 5. Si quieres. Ajá. Y me dicen, pero entonces a las 5 te van al hospital. Ahí con Clementina era mi ginecóloga. Entramos y yo también le dije, mire, pero ya me llegaron. Pues espérate, tú cámbiate. Te voy a hacer un ultrasonido endovaginal. Y yo, por favor, otra vez, no. Ya me cambio y ya me acomodo y todo. Y me dice, no estás embarazada. Y ya volteo y todavía le digo, Martel, ya ves, te dije. Me dice, estás embarazadísima de 7 semanas. ¿Qué? Me quedé así, pero fría. Mi cuñada perdió un bebé, también fue su primer bebé. Entonces yo a raíz de eso, yo siempre dije que yo iba a decir que estoy embarazada hasta después de las 12 semanas, que es cuando ya te dicen si sí estás embarazada. Bueno, si estás embarazada, pero si todo viene bien, si ya no tienes riesgos de aborto. Más que nada, si ya pasaste ese riesgo, ¿no? Si Si ya ya se pasaste logró, ese por riesgo. decirlo. A los únicos que ese día sí, literalmente corrí a la tienda y compré un par de pantuflas y unos conejitos. Literal. Le hablé a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Pero yo les dije, les voy a pedir un favor, no le digan a nadie hasta saber que todo está. Entonces sí me mandaron a hacer varios estudios del hígado, de los riñones. Uno que no se me olvida, no sé si más lo hayan vivido, la curva del azúcar, que literalmente te van sacando pruebas, te dejan hasta la mariposa, le llaman ellos, y te dan unos como traguitos de glucosa cada hora y te toman que sabe horrible, y te toman la muestra, ¿no? Todo bien, nadie se explicaba por qué mis piernas estaban tan hinchadas. Pero sí en una ecografía de Nico, o el ecógrafo me dijo, ¿no? Tu bebé tiene las glándulas suprarrenales más pequeñas de lo normal, pero no te preocupes, a veces es normal, en el último trimestre crecen y se desarrollan de forma normal. Solamente cuando nazca, dile al pediatra que lo cheque bien y que le hagan los estudios que lo tengan que hacer, pero pues no te preocupes, todo normal. Y entonces yo me doy cuenta que algo estaba mal en el momento en que me lo quitan. ¿Por qué? Porque entramos a cesárea. Aparte mi mamá ya me había explicado, los dos embarazos de mi mamá habían sido cesárea, entonces ya me había dicho cómo ponerme. Si es Nicolás, porque yo ya le había dado los dos nombres al doctor, no si era niño y si era niña. Me dice, si es Nicolás, entonces en ese momento se para y se va a donde los limpia, y ahí se le olvida todo, me lo ponen en el pecho, pero en 5 minutos y me lo quitan. Y le dice el pediatra a mi esposo, vamos para afuera. Y yo ahí pues les dije, algo no está bien, pero de todos modos estuve tranquila, me pudieron cerrar la herida tranquila. Me dice, si te sientes bien, pues te llevamos a tu cuarto. Sí. Ya cuando me llevan al cuarto, pues estaba Martel. ¿Te dan el diagnóstico ahí? No, estaba Martel, estaban mis papás, estaba mi cuñada, mi sobrino. Estábamos muy contentos y de repente veo que entra el ginecólogo, después entra el pediatra y después entran los médicos. Y de ahí mi papá se fía. Y de repente habla el pediatra y le dice, bueno, Nico está en terapia intermedia, tuvo agua en los pulmones, no sacó el agua de sus pulmones. Dice, por lo regular los niños de cesárea tienen agua en los pulmones porque no hacen todo el proceso de expulsión. Dice, pero
los ponemos en cierta posición y ellos solitos la sacan. Dice Nicolás no la saco, Nicolás no la saco. Entonces lo vamos a pasar a otra incubadora donde vamos a hacer toda una meditación para que saque pues el ecuanoche. Y yo, ok. Entonces de repente ya me dicen, no, tú lo más seguro es que tenemos de alta el lunes, pero no te vas a ir con tu bebé. Pues ahí ya toda la ilusión y la alegría y las bromas y todo se acabó, ¿no? Porque todo empieza a llorar mi cuñada, empieza a llorar mi mamá, empieza a llorar Martel, por obvias razones empiezo a llorar yo, y pues todo se queda frío. Mi papá y mi hermano todavía no llegan, ¿no? Entonces ya ese día pues pasa la noche, no lo pude yo ya ver ese día. Eso fue el sábado. El domingo en la tarde yo ya me quería ir a verlo. Entonces ya me paro yo bien valiente y ahí voy así como abuelita literal con el carrito del suero. Ya me había bañado, mi mamá me había peinado y todo. Y me acuerdo que llego hasta la parte. Afortunadamente la habitación donde yo estaba al ladito de los cuneros. Entonces ya llego a los cuneros y me dice el enfermero, ¿quién le dio permiso de venir? Yo, nadie. O sea, quiero ver a mi bebé. Me dice, no lo vas a poder. Yo, es mi bebé. Me dice, porque tú todavía traes medicamentos y es una fuente de contagio para tu bebé. Dice, entonces habla con tu médico si tú ya te sientes bien, que te quiten los medicamentos, y cuando te quitan los medicamentos puedes venir. Y entras a un lugar donde ves a tu hijo conectado de 1000 aparatos en las manos, en la nariz, tenía un como casco en los pies y las máquinas y todo. Dices, Dios mío santo, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Dónde está mi felicidad de esperar a mi bebé? No, pero bueno, te aguantas y ok, ya ahí es donde dices, creo que esto no va a ser sencillo, pero vamos a salir adelante. Me acuerdo perfecto que un día llegamos a la sala de espera y me senté, ¿no? Y se escuchaba un niño y me quedé así. Y le digo a Martel, es Nico. Y me dice, no estás mal, todos los niños lloran igual. Es Nico. Y empecé, y es que es Nico, y es Nico, y es Nico. Cuando abren la puerta, porque tenías que entrar como por 2, 3 filtros, efectivamente cuando entré era mi hijo, porque le acababan de poner otra vez las puntas del oxígeno, ¿no? Entonces ya me dice el doctor, ¿traes blusa abierta? Yo sí. Me dice, desabróchate. Yo como, no, me desabroché y me dice, vamos a hacer una técnica que se llama canguro y ahorita vas a saber lo mágico que es la mano. Entonces me dice, siéntate, teníamos un reposet. Me dice, siéntate, y me lo ponen aquí, acomodan su cabecita en el pecho. Dice así. O sea, pero por arte de magia, el niño se tranquilizó. Yo me quedé así y me dice, ¿sabes por qué es eso? Y yo, no. Y me dice, porque tu bebé es el único que conoce el latido de tu corazón desde adentro. Me dice, entonces, cuando tú lo sientas muy nervioso, muy estresado, dice, recámatelo en el pecho y eso es lo único. ¿Sacas a tu hijo a cuánto tiempo sale de...? A los 17 días. A los 17 días. El 2 de diciembre. Y después de todo esto, ¿qué proceso llevas en tu casa? El 2 de diciembre sale Nico del hospital. Nos citaron más temprano para enseñarnos a bañarlo, a cambiarlo, a todo esto. Y me acuerdo perfecto que la enfermera que nos lo entrega me dice, ¿lo va a cargar usted? Y me volteo y le digo, yo creo que no, y me dice, ¿por qué? Y ya mi mamá estaba así con el rebozo en la puerta. Y yo, porque usted puede voltear a la puerta y después me dice que ya está más que lista, ¿no? Mi mamá, pues obviamente no lo había podido ver minutos en la incubadora y ya después pues ya no lo conocía, nadie lo conocía, ¿no? Entonces mi mamá ya estaba hecha un mar de lágrimas, toda roja según ella aguantándose, pero ya estaba lista con su rebozo para poderse llevar a su nieta a su casa, ¿no? Llegamos a casa, todo bien, todo era paz y calma en ese momento, hasta que a los 2 días me marcan del hospital y me dicen, oiga, le hablamos del hospital fulano de tal, necesitamos que se presenten con urgencia a una confirmación del tamiz. Y yo, ok, me dice, pero con urgencia, te tienes que venir ahorita. Ya, otra vez vuelves a sentir ese hueco en el estómago de que dices, ¿y ahora qué? ¿No? Ya me lo entregaron. Ajá, ya me lo habían entregado, o sea, ¿ahora qué? Pues ya cuando le vuelven a hacer el tamiz,
me marcan y me dicen, ya no me dicen venga por los resultados ni nada, nada más me dicen tienes cita con su pediatra tal día para que vaya. Yo hasta ese momento todavía lo sentí normal porque tú veías a mi hijo y era un bebé normal. Entonces ya cuando llegamos con el pediatra me dice, pues nos dice siéntense, mi hijo salió positivo en hiperplasia suprarrenal congénita. Y tú te quedas así, ¿qué es eso? ¿No? O sea, jamás en la vida había escuchado esa enfermedad. Me dice, el tratamiento no lo puedo llevar yo, te voy a recomendar con un endocrinólogo. ¿Ok? Habla este endocrinólogo, saca cita, lo llevas, aquí está el tamiz, aquí están los estudios, yo le voy a dar el seguimiento normal y el endocrinólogo ya te va a decir qué es eso. Mi esposo hace la pregunta del millón porque dice, bueno, Doki, ¿cuánto tiempo lo vamos a ver? Y volteé, para toda la vida. ¿Cómo? Ah, sí, es que esta enfermedad es la por vida. O sea, Nico no va a estar bien, él es de por vida la enfermedad. Y ya salimos así como de, fue silencio. Y cuando nos subimos al carro, mi esposo se suelta a llorar y llora la fuerte en ese momento, ¿no? Porque yo volteé y le dije, a ver, tranquilo, nos han dicho que Nico va a llevar una vida perfectamente normal, solamente que vamos a tener que administrar medicamentos, no pasa nada. Aunque tú quebrada por dentro. Sí, ella me decía, digo, mira, toda la infancia y hasta que Nico sea consciente de que va a tener que tomar ese medicamento, pues ya está, o sea, lo único que vamos a hacer es enseñar. Tomando ese medicamento. Sí, toda la vida. Y nunca he buscado otras alternativas, o sea, Pues no, pues complementar. algo, lo reforzamos mucho con vitaminas porque la hiperplasia es catalogada como una enfermedad rara, grave, ¿no? Grave no en el ¿Cuáles son sus sentido, síntomas? no tienen síntomas, ¿No? ¿no? O sea, tú a Nico lo ves como totalmente normal. Tú te das cuenta que él no es normal cuando se enferma. Porque cuando tiene ya sea vómito, diarrea o fiebre, se tira. O sea, él se tira totalmente. ¿Por qué? Porque se descompensa 5 veces más rápido que un normal. Entonces, si a Nico le da fiebre, lo primero que tienes que hacer es darle suero. Suero, porque si no se empieza a descompensar. Y empieza a entrar en una crisis suprarrenal. ¿Cómo es que tú empiezas a...? Porque viene, por ejemplo, eso de la negación. Entonces, en la primera etapa, negación de... Enojo. Ajá. Enojo, coraje. Yo creo que ahí es donde entra la etapa de hasta con Dios, ¿no? ¿Por qué a mí? Ajá. ¿Por qué yo? Empiezas con ¿por qué a mí? ¿Por qué? Negación. Yo estaba muy enojada porque justo a la par habíamos llevado un embarazo con una conocida. Pero esa Ya conocida normal, era sí. de fiesta, cigarro, alcohol en el embarazo. Y yo la veía y yo decía, pobre de su bebé cuando nazca, ¿no? Ándale, tómala, Diosito. Dice, a ver, sigue de bocona. Porque su hijo perfectamente bien, normal, Yo creo que ahí saludable. te cuestionabas, ¿no? De Y yo decía, ¿por qué su hijo sí está ¿qué bien? hice mal? Yo sí ¿Qué ¿por hice mal? O sea, ¿yo qué hice mal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Entonces, ¿por qué no buscamos un endocrinólogo aquí en Morelia? Él le marca a un amigo conocido que es médico y le dice, oye, recomiéndame un endocrinólogo, necesitamos un endocrinólogo. Y él, el doctor Figueroa, es el que aquí en Morelia nos sienta y nos explica todo lo que tiene que ver con la enfermedad de pies a cabeza. Y hasta nos hizo un dibujo donde estaban situadas las glándulas suprarrenales. Nos dijo, O sea, que no su es problema culpa está de ahí. ustedes, sí, en las glándulas hasta ahí se te suprarrenales. quitó la culpa. Hasta ahí porque me dice, no es culpa de ustedes. Ambos tienen descendencia genética con problemas en los riñones. Iba a esa pregunta, ya me la... Sí, ambos tienen descendencia genética con problemas en los riñones. Esto sucede en 1 cada 10 millones. En ustedes desafortunadamente dio positivo y Nico tiene hiperplasia. No es nada del otro mundo, simple y sencillamente pues van a tener que tener más cuidados con él porque cualquier enfermedad pues te puede llevar al Entonces, hospital. tú no te limitas nada porque tu hijo hace todas las actividades, hace absolutamente todo normal, a excepción de que es más susceptible A enfermarse. Porque yo con mi hijo sí soy cuidadosa en cuestión del medicamento y todo, pero trato de no cubrirlo en una burbuja de cristal, porque al final de cuentas la vida afuera es muy agresiva y la vida no va a ser tolerante con él.
Entonces yo en las escuelas que lo he llevado, siempre he sido, trátenlo como un niño normal y exíjanle lo que le tengan que exigir. No por estar pequeño le exijan menos. De hecho, el primer año del colegio lo saqué del colegio donde yo lo tenía, porque era así como de, no, tú estás chiquito, tú no lo hagas. Entonces Nico aquí en la casa ya estaba acostumbrada a juego, recojo y alzo. No, termino de jugar, recojo mis juguetes y los guardo en su lugar. Y ya de repente era así, yo no los voy a recoger. ¿Por qué? Porque yo estoy chiquito y yo no puedo. Aquí saca que Nico está chiquito y no puedes. Órale. Entonces tú estás acostumbrada aquí a recoger y órale, y no. Yo lo veía que le costaba mucho trabajo el corte y el trazo. Entonces yo le pregunté al doctor, ¿no? Porque sus músculos de Nico, es que Nico ha roto varios estereotipos. ¿Por qué? Porque a mí me había dicho, Nico no va a hablar hasta alrededor de los 4 años. Nico al año y medio ya empezaba con las palabras súper claritas. Ahorita tú lo conoces, es un perico, tiene 5 años. Me dijeron no va a caminar hasta los 3 años y medio. Nico caminó al año. Entonces era, a la vez que estaba súper chiquito, todos decían, ay, mira, ese niño está súper chiquito. ¿A los cuántos meses camino yo? Ya tiene el año. No, pero pues era una pulguita así caminando, súper chiquito. ¿Que a qué le atribuyes tú esa fuerza para tú ver las cosas así? A que tienes que salir adelante. O sea, yo sé que si yo me tiro al pobrecita de mí, mi hijo pobrecito de mi hijo. Mi hijo va a crecer con un pobrecito de mí, todo me lo tienen que hacer. Y la verdad es que no. Entonces, Nico ha tenido 3 crisis, 2 fueron de entrada por salida, entrábamos en la mañana, y salíamos al otro día en la noche. Pero una sí nos puso una fría horrible, fue ese contagio de rotavirus. Entonces ya estábamos aquí en la casa, me acuerdo que era vómito y lo llevaste con un médico porque necesito que lo atiendan. Y le hablé al endocrinólogo y me dijo, busca a un doctor, él te va a estar esperando ya y te vas a internar, ¿no? Entonces, a Nico lo que tienes que bajarle es la fiebre a como dé lugar a la brevedad posible cuando tiene fiebre. Entonces me acuerdo que ese día lo metieron al agua, Nico lloraba. Nos internan, duramos 7 días internados, pero sí de repente caes en desesperación, porque hubo un momento en que ya no se desgastó tanto su intestino que ya no tenía flora intestinal, entonces ya no se le retenía nada. O sea, tú lo tenías cargado y de repente nada más sentías el líquido de su popó escurriendo por tu brazo porque ya no retenía nada. Entonces me dice, ¿sabes? Y yo, ¿y qué hacemos? Y me dice, pues lo único, tenía el medicamento intravenoso, me dice, lo único que podemos hacer es dejarlo en ayuno por 8 horas para que, dices que la flora intestinal se recupera ella solita. Sí. Y yo, pero todavía está lactando, o sea, yo me voy a tener que ir para que no sea como tan complicado. Me dice, pues lo podemos sedar. Y ya me dice, ¿qué hacemos? Y yo, pues ok. Los sedan, me dice, vamos a aprovechar que está sedado para hacerle todos los estudios que le tengamos que hacer. Lo seda, está en la cama grande de adulto en un hospital, y de repente entran todas las enfermeras y me lo empiezan a picotear por todos lados. Yo estaba sentada en el sillón y recuerdo que nada más volteó y se les corrió su lagrimita y se me quedaba viendo así como de ayúdame, o sea, porque no haces nada, ¿no? Y yo por dentro decía, ¿cómo? Pues soy yo la que estoy aquí. Y soy yo a la que me tiene que picar, porque aparte al mismo le tienen que hacer estudios cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? Entonces yo decía, ay, lo siento mucho, mi vida, discúlpame. Y si pudiese ser yo a la que me pique, te juro que sería yo. Pero no puedo, ¿no? Y es esa impotencia donde dices, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no tenga que pasar por esto? Pero a la vez te contestas y dices, no puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada más que estar al pendiente y darle lo mejor que tú puedas, porque para mí como mamá mi misión como mamá es darle las mejores herramientas que yo pueda para que él salga adelante. Muy bien, Isa. En tu caso, ¿en qué momento te diste cuenta de que algo no estaba bien? Yo sí me di cuenta ya que él estaba más grande, porque yo tuve el embarazo normal, bueno, sí, normal, y nació normal. Él estuvo
creció y todo normal. Hasta que cumplió como de 2 años, no hablaba. O sea, o sea, sí te decía ciertas palabras, pero si te quería decir una oración como que se le dificultaba. Y lo llevé a terapia de lenguaje, y a mí me pasó que en terapia de lenguaje fue cuando lo del COVID. Entonces ya no lo pude llevar a la terapia presencial y se lo hacíamos todo por videollamada. Pero la terapeuta, porque no es psicólogo, es terapeuta de lenguaje, me dijo, oye, ¿y no has considerado llevarlo a, no sé, a que le hagan algún estudio o algo? Dice, porque puede que esto sea neurológico. ¿Pero qué tú empezaste a ver en él diferente? O sea, Nada. aparte nada más que no hablaba. Sí, solo que no hablaba porque él era un niño súper normal. Y había mucha gente que me decía, es que tu hijo es más normal de lo que sea, porque era súper inquieto, él sí jugaba y la andadera y gateaba y hacía. Y entonces ¿Pero gateó de forma normal? No, No, porque casi no gateó. Casi no gateó. Ajá. Algo que se identifica es que sí, casi que no gatean. Casi no gatean. Hasta ahora que ya estoy en un proceso como que ya estoy más profesional, con mejores profesionales, es que me he dado cuenta que el niño yo se lo pude haber notado desde el simple hecho de que me nació con problemas para digerir la leche. O sea, ya hasta ahora ya se sabe que si tienes un bebé y te nace, y si en tu familia no hay, pero a ti te nace que no es intolerante a la lactosa, el mío fue sumamente intolerante a la lactosa, a las proteínas y vitaminas de la leche. Porque el chiquito le hicieron ese estudio de la popó y ahí salió. Entonces, desde ese punto ahora me dicen que yo me pude haber dado cuenta. Sí, porque el diagnóstico que tiene tu hijo es TDAH. Y TDAH es una condición. Es una condición. A diferencia de Lupita, que acá es una enfermedad. Es una enfermedad. Acá es una condición. Y esta condición, tristemente, si quisiera hacer antes de que te abundemos más en este tema, tristemente es más común de lo que imaginamos. Es tan común y cada día hay más niños. Ese niño que separan y que identifican como el niño problema, el niño distraído, el niño inquieto que no se aguanta. Ajá. Aguas, esa es normalmente TDAH. Pero a ver, cuéntame tú pues ¿cuál fue tu experiencia? Mi experiencia fue esta, que ahí fue donde empezó como la espinita, cuando esto de la terapeuta. Pero pues como siempre estamos ignorantes de ese tema y nuestros papás antes jamás se los decían. Tú no me decías, no habla y punto. No, y me decían, es que es interactivo, es normal, está chiquito, todo quiere hacer, todo quiere saber y todo, ¿no? El chiste es que yo me quedo así, ya pudo hablar más, me recomendaron que lo juntara con más niños porque para esto era único. O sea, tanto en mi familia era único, no había más primos, no había más nada con niños que él conviviera, era el único. Y los únicos niñitos eran hijos de un tío mío, hermano de mi papá. Él y yo no nos llevamos muchos años y nos casamos casi por el mismo tiempo y tuvimos niños. Y me decían, llévalo con los niños que más cercanos, que platique y que se desarrolle y que todo, porque yo no soy de las mamás que decían, no, si lo meto a la escuelita chiquita, yo quería como que tenerlo y vivir ese proceso, porque como ella me costó mucho trabajo llegar a tenerlo y todo, yo no quería desprenderme y siempre pues, tenerlo conmigo, disfrutarlo de esa manera. Entonces ya lo empecé a llevar con ellos y de cierta manera sí, como que tanto la terapia y llevarlo a que conviviera, le ayudó a hablar. Entonces ya en ese tema no tuve problema. Llegó el tiempo que iba a entrar al kinder. Para esto yo viví 4 años con mi mamá, todo lo que fue el proceso de quedar embarazada, el embarazo y los primeros 3 años de mi hijo vivimos con mi mamá, papá. Y mi mamá y mi papá me decían, es normal, tú déjalo. Ya me voy y empiezo a llevarlo con esos primos y llega el punto de entrar al kinder, que lo anoto al kinder y lo meto al kinder y la maestra lo ponía y era bueno para hacer, pero se distraía. Con facilidad. Sí, y ya se paraba y hacía y deshacía. Entonces la maestra me decía, es que Rubén, porque pues todo el tiempo Rubén hoy no me dejó, sacó el lonche, comió cuando quiso, se salió del salón, no le importó que estuviéramos en clase, ya luego no se quiso meter, se peleó con no sé quién. Entonces esas conductas para mí fueron como que yo decía, bueno, este no es mi hijo, porque cuando yo lo tenía conmigo y lo llevaba con estos otros primitos,
pues sí, luego sí se peleaban, era pues como los niños normales de que eres un juguete y no, yo también, y entonces eso era lo normal. Pero ya eran todos los días, cada que iba a recogerlo, las quejas, y entonces yo dije, bueno, ¿será que más bien como que Rubén no quiere aceptar de que pues, estuvo todo el tiempo conmigo y él no quiere soltar él el ir al kinder o no le está gustando? Y para todo esto yo también le preguntaba, oye, bien, todo bien. Y no me comentaba más nada, entonces así vivimos todo el año, el primer año, yo batallando y la maestra me decía, es que es su culpa porque usted en su casa No le lo pone reglas. y cómo no, yo también luego en mi casa batallaba para que me viera, hasta el simple hecho de vamos a desvestirte porque te vas a bañar era Un reto. un reto, porque el niño no, y hasta la fecha no le gusta meterse a bañar. Le dices A y te dice B, o sea, te lleva la contra. Y Ajá. que le daba como pavor. Yo al niño lo bañé en bañerita, en su tina, hasta hace como 2 años. Mi hijo tiene 7 años, hasta que cumplió como 5 años. O sea que tienes que, ¿cuánto que sabes? ¿3 años? Que sé de él exactamente apenas 1 año y medio, que yo le empecé a empezar bien con eso. De que yo sabía que tenía algo raro, sí, pero no sé si también de quien yo soy, ahorita vivo en Las Pilas, no sé si también vivir en el ranchito y que nada de esto, y los maestros tampoco tienen esa preocupación de informarse de cosas, porque pasan niños muy normales, muy de todo, y la maestra tampoco como que no me supo decir, oiga, a lo mejor su hijo... O sea, tiene tampoco sus te problemas. dijeron, llévalo, No, no suena. no, ya que yo lo empecé a tratar fue que al siguiente año, en el kinder, porque ahí pues, son 2 años, segundo y tercero, en tercer año yo lo empiezo a preguntar, me importa más que yo lo ponía a trabajar, y sí trabajaba y hacía los trabajos, pero pues sí solo no, y le preguntaba si no se acuerda, o sea, como que no había aprendido nada. Y entonces la maestra ya en lugar como de, ay, mira, ven, vamos a ver qué pasa contigo, me lo excluía. Ya no lo participaba en los bailes, ya le daba lo mismo si Luis se salía o no, y todo era mi culpa, todo era yo en la casa. Y entonces ya como que eso también a mí no me gustó, y yo dije, no. ¿Qué hice? En la primera tarea que le entregaron a él, que yo me llevé su libro a la casa, ese libro jamás volvió al kinder. Yo lo llevaba para que tuviera asistencias y para todo eso, y yo ya había hablado con él porque para eso también mi niño, yo insistiéndole, ya me había comentado, es que la maestra luego me dice que soy un burro. ¿Qué voy a...? O sea, ¿qué le digo yo a la maestra, mamá? Y es que ya también mis compañeros no se quieren juntar conmigo, porque para esto también las maestras y las mamás no te juntas con Rubén porque se distrae, porque Rubén esto, porque Rubén el otro. Y ahí viene el rechazo. Ahí viene. Y es Aquí es muy común. Aquí es muy común. Ajá, pero aquí es muy común en esa condición porque exactamente aquí la fortuna, fíjate, ahorita viéndolo, la fortuna que tú tuviste es que desde el principio se identificó, ¿no? Entonces desde un principio tú supiste cómo lo voy a manejar, cómo voy a vivir, y acá no. Acá es luchas contra, ni siquiera sabes ni que existe, porque no es común que tú veas un letrero, que te den una plática o que te digan, ¿saben qué? Es muy común que los niños tengan TDAH. Y que ahora, por los hábitos alimenticios, esa era la otra que se me pasaba, los hábitos alimenticios que tenemos, que ahorita pues ya no es como antes nos alimentábamos con cosas sanas, ¿verdad? Todos nuestros ancestros con cosas muy naturales, pues ahorita de todo viene muy procesado, y eso nos hace que, por eso ahorita si tú haces una encuesta, y si tú vas a una escuela, un salón, al menos 1 o 2 niños hay, yo digo que al menos, yo digo que es más alto, ya incrementó más, pero al menos 1 o 2 niños tienen TDAH. Nosotros nos hicimos unos expertos a partir de que ahora, digo que mi hijo hizo uno de que dice, mamá, es que yo tengo que saber más sobre esto. Y sí, dice, tengo que saber más sobre esto, dice, porque ¿cómo es posible que es tan común? Porque les digo, yo tengo familiares, que como te platiqué hace ratito, yo no puedo decir exactamente quién por respeto a ellos, que no todos lo toman de la misma manera, pero que es así. Y ese niño problema, como te digo, eso que tú dices, el rechazo de los maestros por no saber del tema. Como te dice acá, que no se dan a la tarea ni siquiera. A ver,
este niño me está costando trabajo, ¿qué está pasando? Hay de todo, yo digo que no agrupamos a los maestros en todo, No. porque no todos son así, No, todos. hay muy buenos y hay quienes sí se dan esa tarea, Sí. pero aquellos que no entran en su, pues sí, en el niño normal, como decimos, pues es ahí donde viene. Y como te digo, es el rechazo, pero que es algo característico del TDAH, se distraen con facilidad. Con facilidad. No acatan órdenes. No acatan órdenes, o sea, te llevan la Te contra llevan la contra totalmente. totalmente. Es como vivir con un adolescente constante, la verdad. Eso ¿Y es reaccionan? para mí. Y mi hijo reacciona impulsivamente. Ajá, reaccionan impulsivamente. O sea que no miden lo que van a decir, Y sino nada, que, y no ponen filtros a nada. a nada. Entonces, si piensan una cosa y te lo dicen, Así. y es bien complicado convivir con una persona así porque lo tomamos de agresivo, se lo tomamos de groseros, De grosero. lo tomamos de impertinentes, y eso duele mucho. A mí en lo personal, no sé tú, Sí, sí, pero a mí en lo personal, yo me he sentido muy lastimada sí. cuando veo que lo rechazan. Y como que le dicen, ay, como de, Estate en paz. o tú así como que no piensas, o sea, como eres un tonto todo esto. Y eso es, que te digo, por eso es muy normal ante la sociedad, porque ese niño problemita o ese niño distraído son tan inteligentes. Así como tú dices, como tú dices, Sumamente. son muy inteligentes. De hecho, yo me di a la tarea de investigar y supe quién es Albert Einstein. O sea, los mejores deportistas, Michael Phelps, de verdad, científicos, todos estos tienen TDAH. Por el hiperfoco. Ajá, porque tienen un hiperfoco. ¿Qué es el hiperfoco? Se concentran demasiado. Se concentran en algo. Y son buenísimos para lo que se concentran demasiado. Ajá. Yo, por ejemplo, te podría decir que mi hijo, antes lo veía como un problema, porque él todo el tiempo o todo quien está en la tele, o si algo mecánico, toda la tecnología a mi hijo le super fascina. Y si yo le dejo mi teléfono y no le sabía yo mi teléfono, mi niño de 7 años o sea, le encanta todo lo de tecnología. Y si lo pones en un videojuego, todos los niños normales se ponen y ¡ay, qué divertido! ¡Jaja! Mi hijo te está viendo desde cómo hicieron la estructura en el videojuego de tal edificio, de cómo fue que acomodaron, de por qué el mono se viste así, es que esto quedaba con esto. Y tiene 7 años, no ha ido a la escuela, él está en clases particulares, y me quedo así. ¿Y por qué decidiste llevarlo a clases? Porque ahí es donde iba, a donde iba. Cuando ya sale del kinder, porque para eso tampoco ni siquiera lo llevé a su clausura. O sea, cuando tú ya viste ese rechazo, dijiste, no más. No más. No voy a exponer a mi hijo a que me lo estén pues, humillando. Porque para mí aislando. Era una humillación de que, ¿por qué no intentar algo? O sea, yo recuerdo que para cuando iba a hacer la salida, una maestra se me acerca y me dice, ¿y sabe qué? Pues Rubén no va a participar en el vals y en el bailable porque no sé. Entonces yo le dije, maestra, ¿y no habrá alguna forma de que lo empleamos, no sé, en que lleve alguna tela, algún banderín, algo que pueda hacer él solo, que no le implique pues interactuar con los demás, pero que de alguna manera el niño se sienta que va a participar? Me dijo que no, porque Rubén era un niño muy difícil. Entonces, acabé la plática, no me volví a parar jamás, todavía faltaban como 2 meses para la clausura, no me volví a parar jamás, agarré a mi hijo y yo todos los días me ponía 1 o 2 horas en el libro y hacíamos y jugábamos y otra vez por ratito, porque también para eso, así es, con ellos, los tienes que poner a trabajar, ya cuando los ves que ya no, pues porque hay niños que pueden durar 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, dependiendo. Hay que trabajar con ellos, ya cuando no hay que forzarlos. O sea que tú te hiciste un experto también en investigar. En eso, me puse a investigar. Entonces ya cuando iba a entrar a la primaria le dije a mi esposo, ¿sabes qué? O sea, no podemos seguir a lo que nada más yo voy investigando de lo que esto no. Le dije, mira, para empezar, para no complicárnosla, vamos a llevarlo al centro de salud con la psicóloga, que no le haga el test y ahí que nos diga si ella lo ve conveniente de que sí tenga esto y qué debo de hacer. No, pues lo llevé. La psicóloga en el centro de salud me lo detectó que sí, efectivamente el niño sí tenía más, pues, que sí lo tenía pues como de índice
del TDAH, porque pues ahora sé que hasta ahorita me van a decir si es neurológico, si es fisiológico de nacimiento o es trastorno psicológico, porque eso también ya yo que lo acabo de descubrir. No todas las personas que tenemos o tienen TDAH nacen con él. A veces se desarrollan por problemas psicológicos, por cosas que van viviendo. El cerebro pierde esa capacidad de responder. Porque el TDAH eso es. O si es neurológico es porque alguna parte de tu cabeza no te funciona correctamente, las neuronas no conectan. No, más bien que no es que no te funcione correctamente, Sí. sino que las neuronas, bueno, me explicaron así. Ajá. Dice, una neurona, dice, pues que ya ves que lo que hace una Sí. neurona, pues se comunica Conecta. junto con la otra por medio del axón, Sí. o ¿cómo le llamamos para explicarlo? Pues por medio de un cablecito, Sí, como ¿no? un cablecito. Una con otra. Dice que el TDAH, ¿qué es lo que pasa? Que tiene un tope. Ajá. Entonces Ya ese tope no- se tiene que desviar para poder Exacto. llegar a conectar con la otra. Entonces ahí es donde viene la distracción. Por eso es de que no logran concentrarse. Eso fue lo que, o sea, el neurólogo a mí me lo explicó así. Ajá. Y se hace cuenta que es como que esa partecita de su cabeza, porque no es todo el cerebro, es como solo la parte frontal de aquí. Dice, tiene ese problema para conectar correctamente. Porque yo cuando fui con el neurólogo me dijo, si tu hijo lo tiene, vamos a tener que trabajar con él con medicamento y tienes que llevarlo a terapia. El medicamento lo que va a hacer es que va a ayudar a que también esas neuronas no anden tan loquitas y estén más tranquilas para que en la terapia Se lo apliquen. sepan conectar cómo es. Y pues también una persona que lo tiene neurológicamente no es como que va a vivir toda su vida así. Si vas correctamente con un neurólogo bueno y llevas un buen tratamiento, en cierto tiempo ya tu cerebro acepta que así debe de funcionar y ya funciona siempre así, porque eso es la neurodivergencia. Ujú. Así es. Ya Esa me ganaste la es palabra. la forma correcta de sí es una deficiencia, pero es por neurodivergencia. Si ahorita que tú no estás llevando a la escuela a tu niño, ¿crees Ujú. que estás haciendo lo correcto? Sí, porque en mi escuela me lo dijeron. Cuando ya yo con mi esposo optamos por todo esto, se viene que entra uno a las clases. De hecho, creo que caí en una buena escuela, que me hablaron con certeza, que me hablaron con la verdad y que me dijeron, ¿sabe qué? Aquí son las cosas, con su hijo así es. Porque yo no sabía, esta maestra me lo aceptaba y ahí me lo tenía, y en lugar de que mi hijo aprendiera, más bien mi hijo estaba ¿cómo se llama? Creando un como trauma psicológico, de que a mi niño le dices que se viera a la escuela y él es como que no, mamá, por favor, no. Y te recomendaron que Que no lo llevara llevaras. por un tiempo. O sea, solo en lo que el niño, pues a estos niños hay que como que explicarles más y hay que llevarlos como que más por ese lado bueno, porque también si les exiges y si te pones demasiado firme, no te hacen caso. No hacen caso. Entonces es como un proceso, y como con el niño yo no lo viví en el kinder, porque eso también me lo explicaron, que mi niño tuvo que haber sido detectado desde el kinder y todo el kinder haber sido ese proceso. Yo qué diría en este tema, en esta condición, papás, infórmense. Sí. Tristemente, este tema, como tú dices, tanto en enfermedad como esto, te limita porque pues no saben. Es lo que te digo, la educación y todo está hecho para... entra dentro de esto, ¿no? Sí. Y si entras dentro de esto, estás bien y eres el niño que llevas 10, esto está bien. Pero si eres todos los demás, sí hay opciones. Claro que sí hay opciones de escuelas y de todo que te apoye, pero te cuesta. Exactamente. Te cuesta. Y aquí, por ejemplo, tristemente aquí en los alrededores, un llamado a las autoridades. Exacto. Y un llamado a todo lo que esté y que esté presente. Aquí es donde se enfoca. Sí. Estamos en un momento en el que deberíamos poner alerta en eso. Y papás que estén viviendo este momento, tienes un hijo que es hiperactivo y que la maestra te dice, no, es que es hiperactivo y por falta de reglas, por eso. O se distrae con facilidad. Y ya los niños, ¿cómo crecen? Es que yo no soy bueno para la escuela. Claro. Yo no soy bueno para la escuela, yo no la hago, yo por eso mejor me voy a Estados Unidos, o yo mejor no estudio porque a mí no se me da la escuela. Y si yo no soy bueno para la escuela, pues ya no. No, hijo. O sea, es el de, yo tristemente también me enfoqué en eso, y en el de, pues no es bueno, hasta, porque yo ni yo sabía.
O sea, tristemente ni tú sabes, ni tú te informas. Simplemente tú mismo como papá crees que si tu hijo es grosero y que si tu hijo es el que no, porque eso yo creía, es que mi hijo si es a lo mejor grosero, si es esto, pero no es eso, es de que no nos informamos. Exacto. Y de que estos salen niños muy buenos, pero solo hay que saberlos Guiar, darles herramientas para que y sepan sobre todo enfocarnos en ellos. en un lugar correcto Exacto. y sobre todo con papás guiarlos para llevarlos si tenemos la posibilidad, pues llevarlos al lugar donde pueden Y es cuando desarrollarse. no hay posibilidades, créame que uno como mamá y como papá saca Claro, uno sí. de dónde, porque no, yo no les voy a decir que ay, tengo el dineral para llevar aquí allá, no. Pues no. Andamos viendo de dónde, cómo le vamos a hacer, porque pues tengo que pagar neurólogo. Porque por parte del sector Porque dices salud, que lo estás sí, medicando. me mandaron al centro de salud, me mandaron al hospital infantil. Pero la mera verdad, mi niño necesitaba con urgencia ser atendido, porque como desde chiquito no lo supimos, esto también se va desarrollando y se va haciendo como una bolita de nieve con ellos si no lo detectas pronto y si no los llevas a atender pronto. Entonces, pues yo lo llevo con neurólogo, lo tengo que llevar con psicólogo, también en terapia de lenguaje porque se le dificultan ciertas letras, decirlas, no puede, y tengo que llevarlo también, muy importante también con la nutrición, un nutriólogo, porque no todo pueden comer, no todo les cae y no todo es correcto que coman. Exacto. Bien. Imagínate chocolate, No, yo todas las prohibido. azúcares, ajá, Todo eso es prohibido, nada procesado, no le puedo porque lo dar pone más. interactivo y menos pone atención. El teléfono ahorita es cero total, cero pantallas, ni teléfono ni televisión. En la televisión solo está regulada máximo una película a una hora, no más. Y esto ya ahora que como te comentaba, pasé por varios psicólogos, y no por decir que el sector salud, pero como está tan saturado como tú lo dices, hay tantos niños y creo que ahora se ve más en las personas que son de escasos recursos, que ya los maestros, hay muchos maestros en las escuelas como que yo caí y antes de enseñar que su hijo necesitamos tratarlo porque pues yo aquí no puedo solo. Pero que te hablan, sí, y que te orienten. Yo sabe qué señora, y con un día que me dijeron, sabe qué señora, yo creo que su hijo lo tiene, o sea, súper, y sí necesita inmediato. Me mandaron al camp y en el camp fue donde me orientaron mejor todavía, porque ahí me dijeron, yo aquí no te lo puedo recibir nada más porque no más. Tienes que llevarlo a que le hagan un estudio en su cabeza. Y ese estudio de su cabeza nos va a decir si el niño es apto para estar aquí, porque para yo aceptártelo tiene que tener una discapacidad. Si no, no lo puedes traer aquí, el niño se puede desarrollar normal, pero pues te va a tocar batallar. Entonces fui, me investigué, caí con el neurólogo me lo ve y me dice, ¿sabe qué? Sí, señora, tiene lo tiene como que fuerte la hiperactividad, porque si tienen el déficit de atención, de alguna manera se puede sobrellevar, pero cuando ya tienen la hiperactividad al máximo, que son niños súper descontrolados o que están súper estimulados, no, nadie, ni yo como mamá puedo parar a veces a mi hijo. Entonces, Eso te iba a preguntar, ¿y cómo, tú como mamá, ¿qué herramientas? cómo llevas eso y tenerle la paciencia? ¿O si le tienes paciencia? Pues, le tengo que tener demasiada paciencia. Aunque a veces también les voy a ser sincera, no, como yo no voy a romantizar que, ay, sí, ya voy al psicólogo, ya lo llevo a terapia, todo es normal. No, hay momentos que yo también como mamá me sobreestimulo y me sobrepasa y pierdo la paciencia y ya le grité, o ya le dije, o ya esto, y entonces también a veces es como que un momento de, tú también mamá, tienes que tenerte paciencia a ti misma y ahora sí, arrímate con tu niño, porque también con los niños con TDAH también tenemos que ser muy constantes y muy estrictos en la forma de vida. O sea, yo no puedo tener a Rubén hoy bien concentrado en que hoy a las 5 nos pusimos y ya mañana a las 6, 7 de la tarde otra vez no. O sea, todos los días a las tiene 5. que ser constante a la misma hora, se puede sentar con él en su momento de hiperfoco, porque tienen hiperfoco y eso es lo que te enseñan en las terapias conductuales, que lo puedes hacer que tenga el hiperfoco en cualquier situación de su vida. O sea, no nada más en lo que le gusta, pero tienes que sentarte con él y enseñarle, mira, este es un momento en el que tienes que Concentra. y concentrar. Y todo el tiempo la palabra que la psicóloga me recomendó es decirle,
recuerda que tú eres el dueño de tu cabeza. Tu cabeza no te controla a ti, tú la controlas a ella. Y vamos a ponernos, porque mi niño es súper difícil. Digo que ahora ya la psicóloga me dijo, y ahora que lo está tratando está más profesional, que me tuve que buscar yo aparte, me dijo, no es que mi niño no es que no puede hacer, sino que él como que no se cree capaz. Y todo esto viene a raíz de que el kinder y de que yo no lo supe tratar, porque sin ser sincera, con sus años más pequeño, yo decía, ay no, si yo tengo que ser una mamá más dura y tengo que ser más firme con él. Yo no sabía que lo lastimaba en lugar de, pues, de que lo ayudaba. Entonces también ese punto es como, yo para mí lo veo que también es un duelo. También es un duelo en esa parte sentimental, emocional, que como mamá, que como todo, también te pega, porque dices, por más que hago y por más que me impongo y por más que todo, el niño sigue igual y me siguen viendo raro y me lo siguen viendo mal, porque no les voy a negar, hubo una ocasión en una comida que nos invitaron, que mi niño de verdad no está en paz y no trae un juguetito, y ahora le compro de esos juguetitos que son para estimular, y en ese momento el que traía se rompió y ya no tuve, entonces le presté mi teléfono y se puso a ver un video. A él le gustan mucho las camionetas, esas grandotas, las Monster, le gustan muchísimo, y estaba, y entonces esas brincan y vuelan y ya hacen giros, y en una de esas que estábamos conviviendo con la gente, no sé cómo se dio la vuelta una camioneta, mi niño pega el grito así como de ¡ay, la camioneta! No sé qué, y se le queda viendo toda la gente, y luego se le salió por ahí decir una grosería, una mala palabrilla de ¡ay, cabrón! Esto y lo otro, y ya me empezaron hubo una persona que me dijo, ¡ay, pues sí deberías como de limitarle eso del teléfono a tu hijo y deberías de ponerle más atención a tu hijo porque es bien malcriado! O sea, ¿cómo va a estar en el teléfono y cómo va a estar así todo el tiempo? Y yo, para esto, mi niño todavía no sabíamos exactamente en todo lo que tenía, entonces yo agarré y le dije, a ver, te remetí. ¿Cómo no sabes tú que mi niño tiene alguna condición o alguna cosa? ¿Cómo no sabes que yo soy una mamá irresponsable? Le digo, yo creo que deberíamos de limitarnos a no hablar de los hijos ajenos. Le digo, porque así como tú le puedes ver mal esto a mi hijo, yo también le puedo ver algo mal al tuyo, y no nos va a parecer hablar sobre esas cosas, y yo no voy a juzgar a tu hijo porque gritó o porque tiene 14 años y está tomando una cerveza y no le está haciendo nada. O sea, no debemos juzgar los hijos ajenos, porque así como tú dices, no sabes lo que uno vive con ellos, no sabes lo que es, no saben la infinidad de veces que yo he tenido que encerrarme a llorar porque en la calle salimos y me tuve que tragar esos comentarios, porque tampoco me voy a ir con cada persona a decirle, mi hijo tiene esta condición, trátalo así. No, o sea, yo sé que mi hijo se tiene que acostumbrar a esas cosas, y yo le he dicho, hijo, el día que a ti alguien te diga, el día que tú escuches esto o el otro, oídos sordos, papás. Tú no eres ni tienes nada de lo que dicen, porque muchas veces me lo han juzgado que soy un niño loco, está loquito. Y comentarios de misma familia, o sea, estoy hablando de que dicen que está loco, de que yo no lo creo bien, o muchos comentarios de que ahora cuando me enfoqué en llevarlo a terapias y con el neurólogo y con doctores, también por eso me juzgaban. Que era exageración mía, que el niño no tenía nada. O sea, ¿cómo no? Si yo estoy viendo que es un problema para él, en su aprendizaje, en su vida va a ser, o sea, si yo no lo atiendo, mi hijo va a crecer y va a ser un alcohólico, o puede ser un drogadicto, desobligado, que dice, ay, pues como yo no sirvo para esto, porque así los tachan, ay, este niño no sirve para esto, como mi hijo no sirve para esto, yo no lo voy a guiar, yo no lo voy a llevar. Entonces también hay que vivir ese duelo de aceptar, porque ya ahora ya estoy en este proceso de que acepto, ay, sí, di lo que quieras de mi hijo, lo suelto, pero yo sé que yo no es eso. Yo sé lo que estoy haciendo con él y sé que esto es ahorita, que ahora se acaba de destapar, porque sí existe. Que a mí me tocó, por ejemplo, aquí voy a hablar de algo más personal, con mi papá. Que una vez mi papá me quiso decir que, porque yo le quise dar un traguito de coca, me dijo que, ay, que era una exagerada, que el niño no tenía nada. Y entonces ya le dije, pero ¿cómo el niño no va a tener nada si yo lo estoy llevando? Ay, es que los doctores nada más pasan el dinero y que no sé qué. Entonces, como dice usted, ahí tuve que ponerme firme. Pues mi papá me dolió, claro que me dolió tener que hablarle fuerte y tener que contestarle y decirle, mi hijo está primero. Y no porque lo que tú le digas
voy a dejar yo de tratar a mi hijo como es o como debo. Yo solamente sé cómo voy a lidiar con él si le doy este traguito de coca ahorita y lo que le va a afectar A más repercutir. adelante. Entonces, ahí tuve que ser firme y tuve que decírselo. Desde ese punto, que tuve que callar a mi papá en ese sentido, dije jamás. Nadie más me va a volver a decir qué debo hacer o qué tengo que hacer con mi hijo si no es un experto, porque nadie sabe. Este tema, como ella lo dice, ese es mi punto de venir aquí, de que sepan que no están solas, que si tienen niños así, no son las únicas, es una batalla, es un duelo, es algo que se lucha día a día, pero que un día vamos a decir, lo logré. El día que veamos, que yo vea a mi hijo graduarse de la primaria, porque ese es mi primer logro ahora, que se gradúe de su primaria, luego cuando lo vea en la secundaria y si Dios quiere en la prepa y todos esos logros, yo voy a decir, oh, de hecho desde este punto, que ya lo llevo a sus terapias, que mi niño no sabía escribir su nombre, y el día que llegó y ya me dijo, Maya, ¿puedes escribir mi nombre? Bajo, para mí fue Sí. sorprendente y pues para ellos también es bonito que uno los reconozca, que uno les diga, te valido como persona, valido tus sentimientos, si tú sientes esto, porque también estos niños son de emociones intensas. Sí. Si mi niño, tú le dijiste que está feo y se puso mal, es porque así son, o sea, tienen esa emoción y no lo sintió. Y también en ese punto es cuando, como les digo, los comentarios que luego escucha de que, ay, es que soy un niño loco. Eres un niño loco. La primera vez que lo escuchó y se vino y se sentó conmigo y me dijo, mami, ¿verdad que yo no estoy loco? Yo no soy loco, yo no, mi vida. Tú no eres loco, mi amor, tú eres un súper niño y tienes un corazón enorme. Y tú no debes de dejar que nadie te diga lo contrario. Digo, porque tú eres sumamente inteligente, eres sumamente especial. Eso también quiero que te lo creas, porque esos niños siempre son de autoestima baja. Así es. Y Ay, así siempre es. hay que estar reforzando su autoestima y tú eres valiente y el niño es pobrecito, también le toca la parte de que él sufre de alergias y también hay que estarle haciendo estudios constantemente y todo, y él le dio un súper miedo a las agujas, no tienen idea. Y me le picó una abeja y por tener alergias, no, pues se puso malísimo. Y ese día, cuando llegamos y me dijo la doctora, porque él iba, pero rojo, y todo se rascaba porque sentía que su cuerpo ardía, me dijo, señora, es que tenemos que canalizarlo, porque todo va a ser aquí por la vena. No, pues, ¿cómo creen que me puse? Porque dije, pues mi niño le tiene pavor a las agujas y con él hay que sentarse y centrarlo, y en este momento no me puedo sentar con él a centrarlo porque se me puede morir, se le cierra su garganta por el veneno de la abeja. Y olvídense, pues, ¿qué hice? A estarle platicando, a explicarle mientras le estaban haciendo el proceso, que lloraba y me gritaba, y así como cuando platicabas que tu niño se te quedaba viendo, y yo sabía que mi niño me veía y yo decía, papá, tienes que poner de tu parte y tengo que ayudarte, que llorar, que nada. Ahí es donde uno se tiene que centrar y que el niño me vea tranquila, porque también a veces mucho eso es con estos niños de que tienes que sobrepensar. Tienes que pensar siempre más que ellos para poder ayudarlos a que se tranquilicen, a que se concentren, a que estén en lo que deben de estar. Y que la única forma es informándote para que tú tengas herramientas, porque si de hecho no puedes y no te informas, pues te come esta situación. Te come. Entonces sí, esto se me hace, te digo, yo Sí. creo que en la parte sensible, Sí, que por mucho que no quieras tú, pues te humanizas, y más si lo vives. Pues efectivamente nadie sabe, y siempre voy a repetir lo mismo, nadie sabe lo que vive. Por eso este espacio es para eso, porque aquí es donde decimos, esto es lo que en realidad pasa, Sí. y antes de que juzgues, piensa qué está pasando en ese momento, en esa casa, en ese hogar, en esa persona. Piensa Sí. antes de juzgar. Entonces yo creo que ese es el rechazo. Sí. El rechazo hacia un hijo es lo que más duele, el rechazo hacia ti, y como tú dices, esos niños, los que tienen una condición, de veras se tienen que trabajar emocionalmente tanto, tú como papá, Sí. para tú darle esa, y si tú estás mal, Él también. no, pero deja tú estás mal, ni siquiera te atiendes a ti misma, menos ¿Cómo vas a atender Exactamente. la parte de tu hijo. Aparte Bueno. tú los aprendes a conocerlos perfectamente bien.
egoísta, como tú dices, ¿no? Yo tampoco le doy refrescos a mi hijo. De vez en cuando una probadita y con agua. Para cerrar, ¿qué le dirían a esa mamá que tiene a su niño con una enfermedad, que está viviendo un momento difícil, que tiene una condición, que tiene un autismo? Porque ahorita es muy Sí, común TDAH y el TDAH y el autismo es, Sí. ahorita creció en unos años para acá. Y que me gustaría, va a venir una terapeuta, como les decía, especialmente a hablar sobre esos temas, y porque es urgente Sí. tratarlos y hacer conocer esto para que más personas que aún no se han dado cuenta detecten y empiecen a Más buscar ayuda. conciencia. ¿Qué le dirías a esa mamá que está allá? Que se mantengan firmes, que no duden ni un segundo cuando tu instinto te dice algo no está bien. Porque uno como mamá conoce a sus hijos, sabes cuando los niños están bien y sabes cuando definitivamente algo no está bien. Y que te apegues a lo que más creas, ¿no? Si eres católico y crees en un Dios, como en mi caso yo creo muchísimo en el Niño Jesús, soy devota del Niño Jesús y de la Virgen de Guadalupe, siempre aférrate a ellos porque ellos no te van a dejar. Somos toda una comunidad de mamás que tenemos un niño especial en casa, que a veces nos sentimos tan solas porque tenemos ese miedo a decir, es que mi hijo es algo especial, ¿no? O sea, que no tengas miedo a poner límites, que no tengas miedo a mostrar una línea de separación, incluso con familia, porque como lo decías, hay veces que la misma familia son las personas que más te aman, ¿no? Entonces, que seas fuerte, que seas directa y que simple y sencillamente siempre vayas por el bien de tu hijo. Que no te importe todo lo que digan los demás, que no te importe el hecho de que te digan, eres una payasa, eres una exagerada, todos los niños toman coca, todos los niños comen chocolate, porque tú, solamente tú, sabes lo que es. Eres la única persona, tú eres quien lo vives y tú eres la que sabes, Sí. ¿no? Resumen, punto, nadie más. Nadie. Yo pues, también recalcar que informarse en mi condición con mi niño, la información, este es un tema que cada vez va creciendo más y cada vez salen más estudios y cada vez se habla más de estas cosas. Antes se creía que solamente era neurológico, ahora ya se sabe que puedes descartar lo neurológico y solo es psicológico y enfocarte en eso. Y ahorita puedo decir que mi niño no toma medicamentos, ya no lo medico, porque ahora con esta psicóloga nos dimos cuenta que el niño de los estudios salió perfecto, no tiene ningún problema de nada, más que su cerebro solamente está en constante hiperactividad, pero se puede regular con terapia conductual. Ajá, terapia conductual. Y emocional también es ayudarlos mucho, que también yo quería este espacio para pedir que no porque estemos en un rancho o no porque estemos en un pueblo o no porque esto nos vamos a quedar en lo mismo. El mundo avanza y tanto como antes no había televisiones y luego las hubo y como no había tecnología y ahora la hay, así también probablemente hubo estas enfermedades toda la vida, pero ahora se han ido estudiando. Pues sí, o exponiendo más. Ah, sí. Exponiendo más, entonces hay que arrimarnos, aunque tú tengas un niño normal y que todos los niños son normales, pero que tengas tú un niño más normal, te invito a que te informes, a que te sientes con tu hijo y también lo informes sobre que mira, papi, si tú llegas a tener un compañerito, cómo tratarlo, de esta porque manera, ellos necesitan esto. exacto, Ser más ser más empático. empático, no de que no lo traten pues diferente o así, no, porque pues como dice ella, la vida es dura y no va a haber alguien que porque le expliques, hay gente que se cierra y no le importa y porque no lo vive, es lo que decíamos, porque no tienen algo que donde se Y al pueden final de la empatizar. historia, como tú decías, no vas a ir toda la vida explicando persona por persona las Lo que condiciones que tiene tiene tu tu hijo, ¿no? Creo que Sí. es más importante hacer consciente a tu hijo Sí, de que sí va a ser más complicado salir Exacto. adelante, pero que no tiene ningún límite para poder hacerlo. y que nos arrimemos siempre a expertos, a que buscar, porque también no te voy a decir que todos son expertos, también hay que ir buscando. Yo también he peregrinado por un montón de doctores, por un montón de psicólogos, y hasta ahora estoy en las manos correctas, tanto neurológicamente como psicológicamente. Este neurólogo me dijo, tu hijo salió perfecto en sus estudios, busca ayuda profesional, terapia, búscalo y ya tú
lo que te diga ella, tú verás si lo sigues medicando o no lo medicas. Yo no te voy a ¿cómo se llama? A exigir. Tú eso es ya dependiendo de lo que te diga. Y aparte yo quisiera sumar que ahorita hay muchos suplementos. Yo me puse a investigar y hay muchos suplementos que te ayudan demasiado, y más en un niño con TDAH, te ayuda, como no tienes una idea, a evitar medicarse, y que tienen mayor tiempo al hiperfoco, y entonces que los mantiene más tranquilos. Entonces yo me di esa tarea también, y cuando lo descubrí dije, bueno, hay muchas cosas que se tienen, pero no se informan. Entonces yo cerraría diciendo que aquí tenemos 2 ejemplos de mujeres que se atrevieron a estar aquí y hablar del caso de sus hijos, porque no es fácil, es difícil hablar de ti mismo, peor aún, hablar de lo que más amas, porque yo creo que tú que estás detrás de pantalla, no me podrás dejar mentir, amo a mi esposo, pero de una forma diferente, porque el instinto de madre y el ser madre te habla de que no existe un amor más grande e incondicional hacia un hijo. Entonces, un hijo yo creo que es, como dices, lo más bonito, pero a la vez lo más retante que tienes en tu vida. Ese es nuestro talón de Aquiles, diría yo, son nuestro talón de Aquiles. Entonces yo cierro diciendo, sé empática con las demás personas. Si tú tienes la fortuna de tener a tus hijos, es que no quiero decir como normales, no normales, no quiero decir esa palabra porque no es esa la palabra, sino tú tienes a tus hijos a lo mejor sanos, ¿no? Si tú tienes a tus hijos sanos, agradece tanto eso, pero hazlos conscientes de que existe una diversidad en este mundo y de compañeritos en el que educa a tu hijo a decirle, hijo, si tú tienes un compañerito diferente, sé empático, respeta, y más bien, mira hijo, esta persona se trata así, cuando estén en esas crisis tú lo puedes ayudar así. Hazlo empático porque no sabes en qué momento la vida vaya a cambiar y te vaya a regalar este tipo de situaciones. Entonces, cierro diciendo, qué mujeres tan valientes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y tú que estás allá, te invito a que te suscribas en el canal. Ya sabes, estoy como Adriana Guadalupe Domínguez Ramírez. Suscríbete, activa la campanita para que todas las semanas, que son los miércoles a las 5, te esté avisando ya este nuevo episodio. ¿Vale? También en Spotify estoy como El Poder de Seguir con Adri Domínguez, y en todas las demás redes como Adri Domínguez Oficial. Sé empático y no me cansaré de decirte, no juzgues a nadie sin saber qué hay detrás. Muchísimas gracias, nos vemos, bye bye. Hasta luego.